Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 15. ¿Vale? Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Al Señor, dice aquí mi versión. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El libro de Josué es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento y cuenta, ¿verdad?, la palabra, la historia de cómo Josué sucedió a Moisés y cómo dirigió al pueblo de Israel a través del río Jordán. Dice la Biblia, ¿verdad?, que pasaron en seco, ¿verdad? Amén. Y una vez que cruzaron, dice que levantaron un altar y cómo Dios los guió a la victoria en Jericó. Y en el capítulo 24, Josué se dirige al pueblo de Israel antes de morir y les recuerda cómo los había sacado de la esclavitud en Egipto y cómo los había llevado a través del desierto y a la tierra de Canaán, y les presenta un desafío a todo el pueblo y les dice: si no quieren servir al Señor, pueden elegir a qué dioses desean servir. Y en ese entonces las personas adoraban a muchos ídolos, sí, en Canaán. Dice que los amorreos adoraban a Molec y sus prácticas religiosas incluían sacrificios de niños y adultos. Como vemos, los filisteos adoraban a Dagón, sí. Inclusive el mismo pueblo de Israel adoró a Balac y a Acera. Y a lo largo del Antiguo Testamento dice que Dios condena estas prácticas, porque solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Amén, amén. Y la gente se ha inventado muchas cosas, y dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Dice que Él no comparte su gloria porque Él es el Creador, Él nos hizo y Él no permite que adoremos a otra cosa. Y los seres humanos han adorado bestias, han adorado aves, inclusive adoraban al sol, han adorado a la luna. Inclusive aquí en México hasta hay un dios que le pusieron Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y cuántas cosas se han inventado, cuando sabemos, ¿verdad?, que Dios fue el que creó todo. Amén. Y a Él solamente se le debe adorar. Y Jesucristo le dijo a Satanás, ¿verdad?, cuando estaba en el pináculo del templo, ¿qué le dijo? Dice: te voy a dar todo esto, le dijo Satanás a Jesús, ¿verdad?, si me adoras. ¿Y qué dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él, ¿verdad?, le dijo a Satanás. No hay nadie, ¿sí?, más a quien darle la gloria, más que a nuestro Creador. Amén. Y hermanos, Dios condena estas prácticas y exige, ¿verdad?, que solamente a Él lo adoren. ¿Sí? Dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hermanos,
Y Josué sabía que era fácil para el pueblo de Israel ser tentado por estas prácticas, porque ya lo habían vivido. Habían adorado un becerro, ¿verdad? Cuando Dios estaba dando la tabla de los 10 mandamientos. Dice que 30,000 personas fueron castigadas, se fueron directito al infierno, ¿verdad? Se abrió la tierra y se los tragó por haber adorado a un becerro de oro. Amén. Imagínense ustedes. Entonces estas prácticas religiosas populares siguen todavía. Y hermanos, y Josué lo que quería asegurarse era de que el pueblo escogiera, ¿verdad?, a Dios por sobre todo. Así que, ¿qué le dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? ¿Ok? Jehová, Yahvé, sí, es un nombre que se le pusieron las consonantes de Dios, porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. ¿Sí? Dice, ¿cómo dice Dios que se llama a él? El yo soy. Y usa la letra, la J, la H, la Y y la B, y por eso se le añadieron unas consonantes y se le pone el nombre de Jehová o Yahvé, ¿verdad? Y para poder pronunciarlo, porque el nombre de Dios es impronunciable. Y dice Josué, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová, hermanos. Josué, mientras Josué preparaba a los hijos de Israel para la tierra de Canaán, dejó en claro, hermanos, que la primera prioridad era para aquellos con quienes tenía control inmediato y directo a él. ¿Quiénes eran? Los que Josué tenía trato directo y control directo. ¿Quiénes eran? Su casa. ¿O no? Dice, ustedes, no sé, yo los invito a que adoren a Dios, a que sirvan a Dios, sí, y no sé lo que vayan a hacer, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Entonces ahí está hablando Josué de quién, de su familia, ¿verdad? De su hogar, de su casa. Hermanos, y ahí está la clave de todo. A veces decimos, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto drogadicto? ¿Por qué hay tanto asesino? ¿Por qué hay tanto violador? ¿Sí? ¿Por qué hay tanto mentiroso, tanto corrupto? Hermanos, precisamente porque un asunto muy esencial en la familia es Dios. Y la gente, la familia que no tiene a Dios, pues simplemente no tiene absolutamente nada. ¿Ok? Hermanos, cuando Dios ordenó al mar que salieran seres vivos de él, hay seres vivos que nacieron en el mar por la orden de Dios, ¿verdad? Y podemos ver el mar, hermanos, el mar plagado de criaturas hechas por la orden de Dios. Y sabemos, hermanos, que esas criaturas pueden vivir por el mar, ¿sí o no? Ahí respiran, ahí sobreviven, comen, se desarrollan. Pero, hermanos, esas criaturas sin el mar, ¿qué pasaría? Se mueren. El mar sin esas criaturas seguiría siendo mar, ¿o no? Pero ahora imagínense esas criaturas sin el mar, no pueden sobrevivir. La tierra, Dios le dio la orden a la tierra de que hubiera árboles, ¿verdad?, que dan frutos, que hubiera vegetación y, por ejemplo, también animales. Hermanos, y simplemente, pues todo eso, nosotros inclusive sobrevivimos, ¿verdad? Las plantas, los árboles sobreviven por la tierra, ¿sí o no? Porque ahí nacen, ahí se sustentan, se alimentan. Pero si les falta la tierra, arranca un árbol que le falta la tierra, ¿qué pasa? Se seca y se muere. La tierra sin un árbol sigue siendo tierra. Pero un árbol sin la tierra no tiene vida. ¿Sí o no? Y hermanos, si al único ser humano, al único ser viviente que hizo Dios con sus propias manos y le sopló aliento de vida, ¿a quién fue? Al hombre, ¿verdad? Quiere decir que el hombre viene directamente de Dios. ¿Sí o no? Y dice en Eclesiastés que cuando Dios quiere,
Eclesiastés 12 dice que le quita el espíritu al hombre y el hombre se muere, ¿sí o no? Y el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra, al polvo de donde salió. Entonces, hermanos, el hombre sin Dios, ¿qué pasa? no es nada. Está muerto. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Quiere decir que un hombre sin Dios está muerto espiritualmente y va camino a la muerte física. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios es nada, absolutamente. Necesitamos a Dios. En nuestra casa necesitamos a Dios. ¿Qué dice el Señor? Si obedeces mi palabra, mi Padre te amará y vendremos y haremos morada contigo. Quiere decir que cuando obedecemos la palabra, Dios entra a nuestra casa. ¿Sí o no? Por eso muchos hogares de violencia, hay muchas cosas, ¿verdad? Que separación y todas esas cosas. Todo lo que vemos, el caos, es precisamente porque hay muchas familias en este país sin Dios. ¿O no? No quieren nada con Dios. Invítalos a tomar a una taberna, ¿verdad? A un antro y te van a decir que sí. ¿Sí o no? Yo nomás los escucho ahí a algunos, ¿verdad? Que hablan solamente de cerveza y de comida, ¿verdad? Y de sus deseos pecaminosos. Eso es la plática de ellos. Y aparentemente son felices. Pero la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué dice? Muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, Josué fue un ejemplo de liderazgo. ¿Sí o no? Fue un ejemplo de liderazgo. Díganme algo milagroso que ha hecho Josué. ¿Qué le dijo al sol? Detente. ¿Y a la luna? Detente. Hermanos, al año le faltan horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luna se detuvo y el sol se detuvo. Hermanos, ¿por qué Dios, hermanos, permitió eso? ¿Qué dice la Biblia? Dice, yo honro a los que me honran. Fíjense, hermanos, cómo Dios dice que exalta a los humildes, ¿verdad? Dice que les da autoridad a los que lo obedecen. Y Josué era muy obediente. Simplemente, hermanos, cuando Moisés subió al monte Horeb, ¿sí? Y a hablar con Dios 40 días, ¿dónde estaba Josué? En la falda del cerro, esperando a Moisés. ¿Por qué el Señor le dio el liderazgo a Josué? Precisamente por su fidelidad, por la fe y porque tenía un corazón valiente. Cuando lo mandó el Señor a Moisés a espiar a los 12 la tierra que iban a tomar, dice que solamente 2 personas, hermanos, creyeron en Dios. Y fue Josué y Caleb. ¿O no? Entonces Dios le dio liderazgo. Entonces, hermanos, ese liderazgo, ¿sí? ¿Cómo se gana? Con el Señor, tomados de la mano. Entonces, hermanos, al ver el liderazgo con su familia, porque Josué tenía liderazgo con su familia, y la nación vio de primera mano el tipo de liderazgo espiritual que les estaba ofreciendo Josué, ¿sí o no? Porque el ejemplo está en tu familia, ¿o no? Hermanos, ¿cuáles son los requisitos para ser ministro de la palabra? Otro gran error de las religiones: ser casado. Si tú no eres casado, tú no puedes dirigir ni puedes ministrar. ¿Qué más dice? Irreprensible, ¿sí o no? Que no te puedan decir tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso, tú eres un borracho, tú eres un asesino, tú eres nada de eso. Y no dado al vino. Y muchos hasta se empinan sus botellitas de consagrar, ¿no?
Entonces, hermanos, la gente, ¿qué es lo que ve? Te ve a ti. ¿Dónde comienza la obra, el ministerio? En la familia. ¿O no? Ahí comienza todo. Entonces ellos veían el liderazgo que tenía Josué con su familia. Y hermanos, ¿no te recuerda esto acerca de la calificación de los ancianos, verdad? Lo que yo decía en 1 de Timoteo 3. Alguien que lea 1 de Timoteo 3, que dice acerca de los ancianos, de los que se paran al frente a predicar la palabra. ¿Qué dice? Hermanos, la gente necesita desesperadamente ejemplos sólidos, ¿verdad? De liderazgo espiritual. A ver, hermana, ¿qué dice? 1 de Timoteo 3. Ajá. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué dice? Marido de una sola Mujer. ¿Qué quiere decir que tiene que ser? Casado. Casado. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. No dado, dice, Al vino. Al vino. al vino. Quiere decir que no debe tomar vino. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué más? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso, ¿qué dice? De ganancias. Deshonestas. ¿Habrá eso? ¿Gente codiciosa? ¿Que buscan liderazgo por eso? ¿Qué más? Dice, Amable. amable, apacible, no avaro, Que dice que gobierne bien su casa. Ahí está el ejemplo. Amén. ¿Y qué más dice? que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ándale. Quiere decir que tiene que tener hijos. Amén. ¿Y qué más dice? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo cuidará? Dice. la iglesia de Dios. Ay, ay, ay. La iglesia de Dios. Y anda por ahí muchos mintiendo acerca de esto. ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres debe tener un hombre? Una. Dice Cristo que una sola. Y los mormones tienen muchas también. Sí, los testigos de Jehová, los que se les atraviesa. Sí, y podemos ver muchas cosas que contradicen las sagradas escrituras y la gente les cree. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. ¿O no? ¿Qué dice el Señor? Conocerás la verdad y la verdad Nos hará libres. te hará libre. Necesitas conocer la palabra. Por eso hay tantas religiones. ¿Cuántas religiones dejó Jesucristo? Ninguna. Ninguna sola, ¿verdad? El Señor solamente tenía discípulos. ¿Qué es un discípulo? Seguidor de Un Cristo. seguidor de Cristo. Amén. Dice que el que no se avergüenza del Evangelio, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué dice Cristo? El que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles de mi Padre. Amén. Entonces el liderazgo se desarrolla y se refina ¿dónde? En el hogar. Si tú no tienes un hogar, no puedes ser líder. ¿Sí o no? Necesitas un hogar. ¿Estamos de acuerdo? Hay casos excepcionales. El don de incontinencia. Pero estamos hablando ya de casos excepcionales. ¿Sí? Entonces, hermanos, en el hogar debemos decir cómo yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un papá con los hijos? A ver, díganme. ¿Qué tiene que decirle a sus hijos? Dice, yo y mi casa serviremos. Así que, hijo, tienes que servir. ¿Amén?
Simplemente Noé, hermanos, él y sus hijos construyeron el arca. ¿Sí o no? Obedecieron a Dios al pie de la letra, las instrucciones que Dios les dio, ¿o no? De ahí venimos. Entonces, queremos, hermanos, cambiar las cosas, necesitamos empezar en la casa, ¿o no? ¿Quieres servir? ¿Quieres que Dios sea contigo? Primero comienza ahí a obedecer la palabra, ¿sí? Entonces el liderazgo espiritual se desarrolla y se refina primero en el hogar. El campo de entrenamiento para responsabilidades espirituales más grandes se origina en un entorno más pequeño. ¿Qué dice Santiago 1? Versículos 2 al 4. Hermanos míos, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte. Amén. Entonces, los problemas y soluciones que enfrenta la familia, sí hacen o deshacen el progreso de un hombre hacia responsabilidades de liderazgo más grandes, sí, en la iglesia del Señor, ¿o no? Y para que un hogar, hermano, sea funcional, para que un hogar sea un ejemplo en la sociedad y testimonio para la iglesia, tenemos que establecer los preceptos bíblicos, ¿sí o no? Hoy en día hay muchos hogares que se están brincando los preceptos bíblicos. Le hacen cosas a muchas cosas, pero la Biblia no. ¿Sí o no? La Biblia te dice, haz esto y haz esto, y tú andas haciendo otra cosa. ¿O no? Te acomodas. Para no hacer sentir mal. Para que esto, y empiezas a acomodar las cosas. Primero, tenemos que obedecer a Dios. Si quieres que las cosas vayan bien, ¿sí o no? ¿Qué le vas a decir? Si tú no obedeces la palabra en tu casa, si no acomodas las cosas primero en tu casa, ¿qué le vas a decir a Dios cuando Dios te llame, verdad? O que te diga hasta aquí. ¿Qué le vas a decir a Dios? El Señor te va a decir, yo te prediqué, te llevé la palabra, ¿verdad? Y te dije esto y esto, y nunca quisiste acomodar tu vida a mis mandatos. Hiciste lo que quisiste, por comodidad o por dejadez, por desidia, por muchas cosas. No lo hiciste. ¿Qué excusa le vas a dar al Señor? No tienes excusa, ¿no? Entonces, para que un hogar sea funcional, que sea un ejemplo en la sociedad, que sea un testimonio para la iglesia, tenemos que establecer los principios, preceptos y mandatos bíblicos. ¿Dónde? En nuestra casa. Y no le gusta a mis hijos, lo siento mucho. Aquí no puedes estar mientras no obedezcas la Biblia. ¿Sí o no? Eso es lo que dijo Josué, ¿no? ¿Cómo creen que sería Josué en su casa? Ay, amigo, te puedes echar un chorro de marihuana, ¿verdad? No hay problema que te eches 2 o 3 caguamas, o que llegues de madrugada. No hay problema. No. Mi casa y yo, dice, serviremos a Jehová. A veces no entendemos, creemos que Dios es autoritario. No, hermanos, Dios nos pone la Biblia porque es lo mejor que para nosotros, lo que mejor nos puede pasar. Dice la Biblia que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Hay bendición cuando obedecemos a Dios. Dios quiere nuestro bien. Es como cuando tú le dices a tu hijo que anda gateando ahí y va a tocar la luz eléctrica y se va a dar un toque, se va a electrocutar. ¿Qué le dices? No toques ahí, ¿sí o no? ¿No es un mandato eso? Porque si lo tocas te va a pasar esto. Bueno, Dios es lo mismo que hace en la palabra de Dios, en su palabra, ¿o no?
Pero ahí andamos nosotros, ¿verdad? Desobedeciendo. Entonces, el conocimiento de la palabra y vivir en la obediencia a la palabra, esa va a ser la diferencia con nuestros hijos. Esa va a ser la diferencia con nuestro cónyuge. Esa va a ser la diferencia de la bendición en el entorno en que vivimos. Dice la Biblia que somos portadores de la gloria de Dios. Bueno, ¿cómo vas a ser portador de la gloria de Dios si tú no obedeces a Dios? Hablas de la palabra y no lo obedeces. ¿No? Entonces, Dios lo su cuerpo. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Versos del 5 al 9. Dice, y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. ¿Está hablando de qué? De la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué dice el verso 7? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces nuestros hijos tienen que conocer los mandatos de Dios. Amén. ¿Sí o no? Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas por si se te olvida. Hasta este acordeón si quieres, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios, por si se te olvida. Amén. ¿Por qué existe tanto hogar disfuncional? ¿Por qué existe tanto hogar con violencia familiar, adulterio, divorcios, hijos problemáticos? ¿Por qué? La ausencia de Dios. ¿Sí o no? La ausencia de Dios en los hogares. Eso es lo que determina todo. Muchos se quejan de no llevar un buen matrimonio, o de no tener control con los hijos, o de que tienen problemas con los cónyuges. Pero la Biblia es muy específica en este aspecto, porque la familia, ¿quién la hizo? Dios. Dios hizo la familia, ¿o no? Él fue lo que dijo, multiplíquense, y dice que el Señor los bendijo. Entonces Dios dio esa orden, ¿o no? Dios instituyó la familia. ¿Quién estaba cuando fueron creados? Él. Cuando se casaron, ¿quién estaba ahí? Dios. Él los juntó, ¿o no? Dice que le hizo la mujer al hombre para que no estuviera solo y que fuera su compañera, su ayuda idónea. Pero el ser humano ahora ha distorsionado todo por consejo de Satanás. Ahora dicen que ahora se pueden casar 2 hombres o 2 mujeres y que puedan adoptar hijos. Hermanos, Dios no ordenó eso. ¿Sí o no? Porque la Biblia no habla de otra cosa. Dice la Biblia que los que se echan con varones no entrarán al reino de Dios. Ni los afeminados, ni los homosexuales no van a entrar al reino de Dios. Entonces, la Biblia es clara. Que la gente no lo quiera, que le duele o le molesta, eso es otra cosa. Pero él dice que cuando estemos en el juicio final delante de Dios, dice que la Biblia va a ser abierta. A ver, ahí está, lo que no obedeciste. Y por la palabra vas a ser juzgado, ¿o no? Los que andan en la ley van a ser juzgados por la ley. Los que andan en la palabra, en la Biblia, van a ser juzgados por la Biblia. Y los que no quieren nada ni nada con Dios van a ser juzgados por lo malo que hicieron, por sus conciencias. Así que nadie se va a escapar. Entonces, todos esos problemas en los hogares, ¿verdad? Divorcios, hijos problemáticos,
es por la ausencia de Dios. Es lo que determina todo. Muchos se quejan de no llevar un buen matrimonio, ¿verdad? Pero ¿qué dice la familia, la palabra, hermanos? ¿Qué dice la palabra acerca de la familia? ¿Cómo debe de ser, por ejemplo, con los hijos? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Alguien que lo lea fuerte. Dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Ay, así que debemos que los hijos obedezcan la palabra ¿desde qué edad? Desde niño. Dice la Biblia desde temprano, ¿verdad? Desde que está ahí con la teta, ¿verdad? Que está desde ahí, tiene que comenzar a obedecer la palabra. Y si no quiere obedecerla, ¿qué dice la Biblia? Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice que criarlos en y amonestación del Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma. Para destruirlo. Entonces, ¿cómo tienes que hacer eso? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Qué entiendes tú en esa palabra? Tiene que ser moderado, ¿verdad? Es lo que haces. ¿Ok? Amén. Proverbios 13:24. ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Ok? Hermanos, dice que si nosotros no corregimos a nuestros hijos, ¿a dónde se van a ir? Eso lo dice la Biblia. ¿A dónde se van a ir? Al infierno. ¿No? Entonces tenemos que corregirlos. Que sean personas temerosas de Dios. Que obedezcan la palabra. ¿Sí o no? Para que no estén en la cárcel. Para que no los vayan a matar, ¿verdad? Porque andan vendiendo droga. O para que se caigan por ahí borrachos, ¿verdad? Y les pase algo, un accidente, cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que ellos anden en esas situaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con disciplina, con instrucción de la palabra de Dios, ¿o no? ¿Amén? ¿Qué dice Isaías 28? Versos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué entendieron en eso? ¿Desde cuándo viene la enseñanza? Desde pequeño. Desde niño, ¿verdad? ¿Ok? Y tienes que enseñarles renglón por renglón. ¿Y qué dice? ¿Línea? ¿Sabían ustedes que en Israel los niños se saben todo el Corán? De memoria. ¿Sí o no? Se lo saben todo. Y nosotros no nos podemos aprender ni un versículo de la Biblia. Te sabes muchas cosas de internet, ¿verdad? Porque pasas horas en el Face o en el WhatsApp, pero con la palabra no. Y dice que la palabra es vida, es salvación. Dice San Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿o no? Pero la
gente no quiere la palabra. Hermanos, ahora vamos por otro lado. Eclesiastés 4:20, ¿qué dice? No, vamos a hablar, ya hablamos de los hijos, ahora vamos a hablar, a ver si decimos verdad. Dios no me enseñó a ser papá, o nadie me enseñó a ser papá. ¿Sí o no? Nadie, no nacimos sabiendo, ¿verdad? Decimos sí o no. O la mamá dice, pues a mí nadie me enseñó a ser mamá. La Biblia te está enseñando cómo debes de ser, ¿o no? Primera de Pedro 3:7, ¿qué dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué entienden ustedes ahí? ¿Cómo debe de tratar el marido a la mujer? ¿Como vaso? Más frágil. Si dejo caer este vaso, ¿qué le va a pasar? ¿Quedará igual si lo pego? Las relaciones interpersonales así son. ¿Sí o no? El único que puede reconstruir las cosas es Dios. Pero nosotros ya no los podemos arreglar. ¿Sí o no? Entonces, para que no pase eso, ¿cómo debes de tratar el hombre a la mujer? ¿Como vaso? ¿Como a coherederas, dice? De la gracia. Entonces dice, pero nadie me enseñó a tratar ¿cómo no? La Biblia dice que tú tienes que tratar a la mujer así como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella. Así tienes que tratar a tu mujer, tienes que dar la vida por ella. Y muchos no quieren nada, ¿verdad? Porque no entienden, se hacen los honguitos. Lo que les conviene, que dice Efesios 5:25 y 26. Dicen, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, dice, por la palabra. ¿Qué significa la palabra entonces? Es lavamiento. Entonces la palabra tenemos que obedecerla, tenemos que aceptarla en nuestro corazón, ¿o no? Entonces, ¿cómo vas a poder tú tratar bien a tu esposa y a tus hijos si no tienes a Dios? Necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque Él nos da el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, etcétera, etcétera. Eso viene por obra del Espíritu Santo. Un hombre sin Dios es como un animalito salvaje. No entiende. No puede controlar sus impulsos. No puede controlar sus deseos carnales. ¿O no? Necesitamos a Dios. Amén. Proverbios 4:24. Nos vamos rápido. ¿Qué dice? Apartad de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hermanos, ¿cómo trata a veces un hombre a una mujer? O al revés, yo he escuchado mujeres que le dicen al marido hasta de que se van a morir. A veces dices tú 20 palabras cuando ella ya te dijo 200. ¿Sí o no? Y dice el Señor, aleja la perversidad de tus labios, quédate callado, no hables. En la multitud de palabras dice hay pecado. ¿Y qué pasa, hermanos, en la casa con las discusiones? Tú le dices algo y al diablo te dice, contéstale con esto. Y ahí se están agarrando. ¿Y cómo termina eso? ¿Por qué? Porque no tienes freno. Dice Santiago, pon freno a tu lengua, ¿verdad? De una vez con todo y el auxiliar, el palancón y todo eso, ¿verdad? Frena tu lengua.
Mejor quédate Callado. callado, pero hay unos que haz de cuenta que les das cuerda, no detienen su lengüita. La Biblia te dice que, ¿sí o no? Se mientan la mamá y se dicen que se insultan, se desprecian con las palabras. Eso termina en divorcio, pleito, ¿o no? ¿Cómo puedes tú estar con una persona que te maldice? ¿Cómo puedes tú decir que, ay, mi amor, te amo, verdad? Y ya te maldijo y te arrastró y te hizo como eso. No, hermanos. Tú cuando amas a una persona, ¿cómo le vas a decir? ¿Cómo le decías cuando andabas conquistando a tu mujer, hermano? Unas palabras dulces, ¿verdad? Para que cayera. Y ya cuando cayó, ya estás seguro, ¿verdad? No, hermanos, el matrimonio es siempre, dice el Señor, siempre tienes que ser así. ¿Amén? Con dulzura. Hermanos, ¿dónde se instituyó el matrimonio? En el cielo, en el Edén, en el jardín del Edén, ¿sí o no? Ahí en el paraíso. Entonces tu casa, ¿qué tiene que ser? Paraíso. Es un pedazo del paraíso tu casa, no un pedazo de infierno. ¿O no? Por eso hay tanto hogar así, tan destruido, porque no entienden y no quieren entender la palabra de Dios. Ante todo tenemos que obedecer la palabra, y si no, eso no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Gálatas 6:10. También va para mí, no crean que. ¿Qué dice? Así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y mayormente ¿a qué? Entonces, ¿dónde comienza tu ayuda? Muchos de verdad andan quedando bien por ahí. ¿Sí? Y a veces, por ejemplo, en nuestra casa faltan cosas. Y tú andas por ahí quedando bien por otro lado. Oscuridad de la calle. ¿Qué dice? Candil de la calle. Y oscuridad de tu casa. ¿Sí pasa eso? En mi casa, cuando yo era niño, a mi papá cerraba cantinas y le invitaba a los amigos y yo andaba con los zapatos rotos. Por eso mi hogar se destruyó. Es duro, hermanos, vivir en un hogar así. Dice, ¿para qué ahora nací en esta familia? Cuando resulta verdad que tu familia puede ser lo mejor si tú amas a Dios. Después ellos entendieron, verdad, con la palabra y restituyeron todo eso. Amén. Amén. ¿Dónde voy? Me detengo, me regreso. Efesios 4:3. ¿Quién tiene sueño? Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo. Quiere decir que debemos estar unidos en la familia, ¿sí o no? Tú con tus hijos, tú con tu esposa y tú con tus hijos, ¿o no? Y tus hijos contigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si hay divisiones en la familia? No funciona eso. ¿No? Eclesiastés 4. Verso 10 al 12. ¿Qué dice? Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hasta el 12. También, si dos durmieren juntos,
se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ah, entonces la pareja es cordón de ¿qué? De 2 dobleces la pareja. Para que sean 3, ¿qué se necesita? A Dios. Amén. ¿O no? Amén. Ahí está hablando de la pareja, Eclesiastés, Amén. ¿verdad? Amén. Como yo estaba solito, ¿verdad? Y con la presión a 170 sobre 90. Pero llegó el auxilio ahí de volada, navegó, ¿ah? Y hasta ahorita me está cuidando. ¿O no? Así que ya no estoy solo. Porque esa es la pareja. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 18:22. Dice, El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. amén, gloria a El Dios, que haya esposa, haya el bien. Pues estamos hablando de una buena mujer, ¿verdad? Porque si te encuentras una tóxica, hasta ahí llegaste, lo siento mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Está hablando de esposa. ¿Sí o no? No de verdugo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, ¿qué dice? Ahí van a ver mis hermanitas. Casadas, ¿están sujetas? Dice, ¿a quién? A vuestros maridos, como conviene. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. ¿Cómo van a ser, hermanitas? Sujetas, ¿verdad? Y Primera de Corintios 7:3. Hay mucho más, pero lo vamos a cortar aquí. Primera de Corintios 7:3. ¿Qué dice? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y luego el 4, ¿qué dice? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. ¿Por qué dice Pablo eso acerca del matrimonio, hermanos? ¿Por qué habla de eso? Para que no venga el adulterio ni la fornicación. ¿Sí o no? ¿Pasará eso en el hogar? ¿Verdad? Por eso hay tanta discrepancia y tantas cosas, porque no entienden la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, créanlo. Escúchenme bien, ya vamos a terminar. Créanlo que si vivimos conforme a la voluntad de Dios en nuestros hogares, esas familias bíblicas, estamos hablando de familias bíblicas. ¿Amén? ¿Qué es una familia bíblica? ¿Alguien me puede decir? Que conoce y que obedece al Señor, porque hay muchas familias que están en la iglesia y que no están obedeciendo a Dios y se dicen cristianos, y que son los primeros en juzgar y señalar, pero no están obedeciendo a Dios. ¿Sí o no? Amén. Entonces, esas familias bíblicas, si están bien con el Señor, van a conformar una iglesia con poder. Amén. ¿Sí o no? La gente va a venir, va a ser sana. Pero así no, ni siquiera una gripa van a poder sanar. Dice la Biblia que somos luz, que somos la sal de la tierra, que iremos de poder en poder y de gloria en gloria. Hermanos, y
necesitamos a Cristo, verdaderamente. ¿O no? Entonces, esas familias bíblicas tienen que conformar una iglesia con poder, una iglesia con amor, una iglesia unida. Si una familia no está bien con Dios y anda en pecado, ¿qué es lo que va a hacer en la iglesia? Díganme. A contaminarla, la va a destruir y la va a dividir. ¿Sí o no? Sí, tiene que ser amorosa y funcional esa familia en la sociedad. Porque hay tantos problemas y discrepancias y divisiones en la iglesia por familias sensuales, desobedientes a la palabra, familias religiosas sin temor a Dios. La Biblia dice que debemos ser una luz en donde hay oscuridad. Dios, hermano, nos da la oportunidad de rectificar, de comenzar a hacer las cosas bien. Entonces, hagámoslo ya. Comencemos a obedecer a Dios. No supimos ser buenos padres. Bueno, comencemos a ser buenos padres. Rectifica. Dios te da la oportunidad. No supe ser un buen esposo. Entonces pide perdón y rectifica. ¿No? Lo primero que Dios me dijo cuando yo venía de Estados Unidos para acá es: conquista a tu esposa y a tus hijos y enséñales doctrina a tu familia, enséñales la palabra. Le traje como 2,000 libros y cassette y todo, ¿verdad? Y comencé a trabajar con mi familia. Y ahí van, hasta en filita, ahí vamos ahí a la iglesia, uno cargando una guitarra, uno otra bocina. Pero todos a la iglesia. ¿Amén? Entonces, eso es lo que Dios desea. Recuerden, hermanos, que tenemos un encargo de parte de Dios. ¿Cuál es el encargo que Dios le ha dado a la iglesia? Díganme. A ver, iglesia, ¿cuál es el encargo que tenemos? Predicar la palabra. Amén. De reconciliar a la gente con Dios. Porque la gente no está reconciliada con Dios por causa del pecado. ¿Y la solución quién la dio? Jesús. Dice la Biblia en Romanos 10:9, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, dice, serás salvo. Entonces la gente tiene que creer y conocer por qué Cristo murió en la cruz, ¿o no? Y tú eres encargado de hacer eso, ¿o no? Debemos ser portadores de su gloria, ser testimonios vivos del poder de Dios. Y todo eso se puede hacer, hermanos, cuando caminemos y actuemos en armonía con la palabra de Dios, ¿o no? No necesitas solamente conocerla, sí. Conocer la palabra es buena, pero lo más importante es obedecerla. El diablo conoce las escrituras y ya está condenado. Entonces, conocer las escrituras es bueno, pero no es garantía. Garantía es que tú lo obedezcas, ¿no? Y hay hogares cristianos que conocen la palabra y que no la están obedeciendo. Que muchas veces el Señor les ha dicho, corrige esto, corrige el otro, y no lo han corregido. Y te va a llegar el momento, ¿verdad?, que se te acaben los días y no lo vas a corregir. Entonces, todo eso se puede ser, ¿verdad? Se puede ser una familia de acuerdo con Dios cuando caminemos y actuemos con armonía en la palabra. En conclusión, hermanos, Josué fue muy específico con el pueblo y con su familia. Su liderazgo destaca ¿por qué? Por la obediencia. Él fue un buen ejemplo para todos.
Pero, hermanos, ese fue él. Y ya sabemos dónde está él. Pero tú, ¿qué tienes que contar? No te vas a salvar por Josué. Tú tienes tu propia historia, un plan y un propósito de Dios. Así que tú vas a entregar cuentas porque la salvación es personal. Amén. Entonces, Dios nos llama a ser un ejemplo de liderazgo, ¿sí?, de bondad y de obediencia a nosotros también. Amén. Terminamos. Salmo 25, 12. ¿Qué dice? ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Dice. Y él le enseñará el camino que ha de escoger. Amén. A ver ustedes, léanlo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. ¿Y el 13 qué dice? Y su descendencia, dice, poseerá. Heredará la tierra. Amén. Entonces quiere decir, ¿quieres que tus hijos estén bien? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Amén. Y Josué 1, versos 8 y 9. Dice, este libro de la ley, dice, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que te escrito. A ver, sígale. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si queremos prosperar y tener éxito, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra Amén. Obedecer la palabra, ¿verdad? Meditarla de día. y de noche. ¿Y qué dice el verso 9? Que te esfuerces, ¿verdad? Está lloviendo, no voy a ir a la iglesia. ¿Qué tienes que decir? Sí, ¿verdad? No tengas miedo, dice, ni te acobardes, ¿verdad? Porque el Señor tu Dios estará contigo, dice, donde quiera. Si vas a Cuitlava, ahí va Dios, ¿verdad? Si vienes a Córdoba, ahí va a estar Dios. A donde sea que vayas, Dios va a estar contigo, porque Dios está en todo lugar. Amén. Entonces, tú dices, ¿verdad? Yo quiero que me vaya bien en mi familia. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en su familia? Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Porque si nos quejamos de que nos va mal, ¿sí o no? De que no prosperamos, que no tenemos éxito. Pero la solución, ¿cuál es? Jesús. Ese es el verdadero éxito. Hay gente que gana mucho dinero y trae unas camionetotas, pero hermanos, están verdaderamente en una miseria espiritual. Se mueren y se van al infierno. ¿Sí o no? Pero tú, ¿qué dice el Señor? Que aquí y allá nunca te va a hacer falta nada. Eso es lo que Dios tiene para ti, pero depende de nosotros. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos haga entender, porque somos cabeza dura, sabemos la palabra, pero no la aplicamos. Así que tenemos que comenzar a vivirla. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su bendito y poderoso nombre, Padre mío. En el nombre de Jesús, nuestro Dios maravilloso, todopoderoso, nuestro soberano Dios, un Dios lento para la ira y grande en misericordia, mi Señor. Le damos gracias, Padre mío, por esta palabra, Señor, que usted ha hablado en nuestra vida, mi Dios todopoderoso. Gracias, mi Dios Padre, porque usted siempre habla en nuestra vida, Señor. Habla a nuestro hogar, Señor, a nuestras familias, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, mi Dios todopoderoso, queremos rogarle, Padre mío, interceder, Señor, porque su palabra dice, Señor, que aquel que pida se le dará, Señor, y el que toque se le abrirá, Señor. Y en el nombre de Jesús, mi Dios todopoderoso, en este momento, Señor, le queremos pedir, Padre eterno, que usted, Señor,
nos haga comprender, Padre mío, que nos dé, Señor, sabiduría, Padre celestial, para que podamos nosotros, Señor, transformar, Padre mío, a nuestra familia, Señor, conforme a su palabra, Señor, a sus preceptos, mi amado Dios, a su obediencia. Le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre mío, que usted haga, Señor, de mis hermanos, Padre mío, unos varones, Señor, sabios, Padre mío, unos varones, Señor, unos sacerdotes, Padre mío, que hagan su voluntad, Señor, porque su palabra dice, nuestro Dios Todopoderoso, que ellos son sacerdotes de su casa, Señor, y que deben de gobernar muy bien su casa, mi amado Señor Jesús, conforme a su palabra, Padre mío. Y le rogamos, Señor, también, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, que usted haga de nosotros, Padre mío, unas mujeres, Señor, sabias, Padre mío. Unas mujeres, Señor, que estemos sujetas, Señor, a nuestros esposos, Padre mío. Que seamos prudentes, Señor, haga de nosotros, Padre mío, unas mujeres, Señor, sensatas y prudentes, Señor. Que nos vistamos, Padre mío, de corazón alegre, Señor, para agradar a usted, mi amado Dios, y no a los hombres, Señor. Haga, Padre mío, de nosotras, Señor, unas mujeres sabias, Señor, que aprendamos a ser, Padre mío, esa ayuda idónea, Padre mío, para mis hermanos, Señor, sensatas, Padre celestial, en nuestros hogares, Señor, con nuestros hijos, Padre mío, porque su palabra dice, Señor, que si nosotros, Señor, tenemos a un esposo, Padre mío, que no está en su palabra, Señor, que por la obediencia de la mujer ellos son alcanzados, Padre Santo. Y le rogamos, Señor, que usted haga de esta iglesia, Padre mío, unas familias, Señor, que se muevan en el poder de su Santo Espíritu, Señor, en el poder de su palabra, Padre celestial. Que nuestros hijos, Padre mío, puedan caminar por su camino, Señor. Que puedan ser, Padre mío, unos hijos sabios, Señor. Que podamos, Señor, ser unas familias, Padre celestial, que andemos conforme a su palabra, Señor. Que seamos testimonio, Padre celestial, para las personas de allá afuera, Padre mío. Que podamos ser, Padre mío, serviciales, Señor, aquí en su iglesia, mi amado Dios Todopoderoso. Ayúdenos, Señor, porque su palabra dice, mi Dios amado, que de usted viene, Señor, el entendimiento, Señor, la capacidad, mi Dios Padre, y la sabiduría, Señor, que solamente tenemos que atesorarla, Padre mío, buscarla, Señor, como a tesoros, Padre celestial, que debemos, mi Dios Todopoderoso, obedecerla, Señor, colgarla, Padre mío, como collares, Señor, a nuestro cuello, Padre celestial. Ayúdenos, Padre mío, a ser obedientes a su palabra, Señor, a vivir, Señor amado, bajo sus preceptos, Señor, bajo su obediencia, mi Dios Padre. Ayúdenos, Señor, a poder escudriñar, Señor, su palabra para conocer cuál es su voluntad agradable y perfecta, Señor. Su palabra, Señor, nos dice ya en el libro de Josué, Señor, que nos esforcemos, Señor, y que seamos valientes, Padre celestial. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad con valentía, Padre mío, porque usted nos ha dado un espíritu, Señor, de amor, de poder, Señor, y de dominio propio, Padre mío, un espíritu de valientes, Señor, y no de cobardes, Padre mío. Y todo el que quiera, Señor, estar en su reino debe de negarse a sí mismo, de tomar su cruz, Señor, y de seguirlo, Padre mío. Antes tiene que estar usted, Señor, antes que cualquier cosa, Señor, antes que nuestra carne, Padre mío, que nuestra voluntad, Señor, que cualquier situación, Padre mío, debe estar usted primero, Señor. A usted sea la gloria, Padre mío, y a usted sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Padre mío. Le damos gracias, Señor, y le rogamos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Padre mío, sino que haga, Señor, lo que tenga que hacer, Padre celestial. Su palabra dice, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos más profundos del hombre, Señor. Le rogamos, Padre mío, que esa promesa, Señor, se haga efectiva en nuestra vida, Padre mío, y que esta palabra, Señor, sea atesorada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que podamos ser fructíferos, Señor, que podamos dar frutos, Señor, al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor, y que pueda ser atesorada, Padre mío, en nuestro corazón, Señor, para que haga rema, mi amado Señor Jesús. A usted sea la gloria y a usted sea la honra, mi amado Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria a Dios, la bendiga. María Eulogia Alejandra Flores García. Pase adelante. Marilú Muñoz Jiménez.